Hola a todos y bienvenidos. ¿Alguna vez te has detenido a pensar qué significa realmente cuando decimos Jesucristo? A menudo usamos este nombre como si fuera uno solo, ¿verdad? Pero hay una profundidad increíble detrás de estas dos palabras que hoy vamos a descubrir juntos. Así que empecemos por lo básico. Jesús es un nombre, el nombre que le dieron sus padres, como tú o como yo. Pero Cristo no es su apellido. Es un título, y uno de los más importantes de toda la historia. De hecho, es el título que más se repite para Jesús en todo el Nuevo Testamento. La palabra Cristo viene del griego Christos, que significa ungido. Y si nos vamos al hebreo, encontramos su equivalente, Mesías. Así que, si tradujéramos Jesucristo literalmente al español moderno, diríamos algo como Jesús el Mesías o Jesús el ungido. Al llamarlo así, estamos haciendo una declaración de fe muy poderosa. Estamos diciendo que Jesús es ese Mesías esperado por siglos, el Salvador ungido por Dios para redimir a su pueblo. Para entender la magnitud de esto, tenemos que viajar al Antiguo Testamento. Allí, el concepto del Mesías se fue revelando poco a poco, como un gran misterio que Dios iba desvelando a lo largo del tiempo. Al principio, Mesías o ungido era un término más general. Se refería a cualquier persona apartada por Dios para una tarea específica. Un profeta podía ser un ungido, un sacerdote también, incluso un rey. Eran personas consagradas para una obra divina. Sin embargo, a través de las profecías, empezó a formarse la idea de un Mesías con mayúsculas, un ungido único, especial, que vendría a cumplir una misión divina sin precedentes. Los profetas hablaban de aquel que había de venir. Cuando los escritores del Nuevo Testamento dicen que Jesús es el Cristo, están conectando todos los puntos. Están afirmando que Jesús es el cumplimiento de todas esas antiguas promesas. Él es la persona en quien todas las esperanzas de Israel convergían. Pero, y aquí se pone aún más interesante, la idea del Mesías en el Antiguo Testamento no era una sola imagen clara. Era más bien como un tapiz tejido con diferentes hilos, con distintas expectativas mesiánicas, y algunas de ellas, a primera vista, parecen totalmente contradictorias. Vamos a explorar las tres corrientes principales de esa expectación, porque nos ayudarán a entender mucho mejor la vida y la misión de Jesús. La primera, y sin duda la más popular en la época de Jesús, era la del Mesías Rey. La gente esperaba un nuevo rey David, un líder poderoso que restauraría la monarquía de Israel, un guerrero triunfante que liberaría a la nación del yugo romano y pondría a todos sus enemigos bajo sus pies. Imagina la situación. Israel estaba ocupado por Roma, sufriendo bajo una opresión constante. El anhelo de un libertador político y militar era inmenso. La mayoría esperaba un Mesías que llegara con espada en mano, listo para restaurar la gloria pasada de Israel. Pero había otra corriente muy diferente que encontramos sobre todo en el profeta Isaías. Esta es la imagen del siervo sufriente, un Mesías que, en lugar de conquistar, llevaría sobre sí los pecados de su pueblo. El capítulo 53 de Isaías es clave aquí. Habla de un siervo despreciado, rechazado por los hombres, varón de dolores. Piensa en el contraste tan radical. Por un lado, un rey soberano y victorioso. Por el otro, un siervo humilde y sufriente. ¿Cómo podían ser la misma persona? Esto confundía a muchos, y de hecho fue una de las razones por las que muchos no reconocieron a Jesús. Y aún hay una tercera línea de expectativa, que encontramos en la literatura llamada apocalíptica, en libros como Daniel y Ezequiel. Estos escritos, llenos de simbolismo, presentan al Mesías, a quien también llaman Hijo del Hombre, como un ser celestial, una figura divina que descendería del cielo a la tierra para juzgar al mundo. Así que tenemos estas tres imágenes, un rey terrenal, un siervo humillado y un juez cósmico y celestial. Parecen tres rompecabezas completamente distintos, ¿verdad? ¿Cómo podría una sola persona encarnar todas estas facetas a la vez? Era casi inconcebible que un solo hombre pudiera ser, al mismo tiempo, un rey poderoso como David, un siervo despreciado que muere por los pecados de otros y un ser celestial que viene a juzgar a la humanidad. Y sin embargo, estas eran las tres principales esperanzas que estaban vivas y latentes en el corazón del pueblo de Israel cuando Jesús hizo su entrada en la historia. Cada grupo se aferraba a la parte de la profecía que más le convenía o entendía, pero pocos lograban ver el cuadro completo. En los próximos videos vamos a analizar cada una de estas líneas de expectativa con más detalle.
Veremos cómo Jesús, de una manera asombrosa y totalmente inesperada para su tiempo, cumplió cada una de ellas, redefiniendo por completo lo que significaba ser el Mesías, el Cristo. Jesús no fue el Mesías que la gente esperaba, pero sí fue el Mesías que la gente necesitaba. Y entender esto es fundamental para comprender el núcleo del mensaje cristiano. Así que te invito a que no te pierdas el próximo episodio, donde profundizaremos en la figura del Mesías Rey y cómo Jesús se presentó como un rey de un reino muy diferente al que todos imaginaban. Espero que esta introducción te haya abierto el apetito para saber más. Muchas gracias por acompañarme hoy y nos vemos en el próximo video. Un abrazo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que es central en nuestra fe. Una imagen llena de significado y profundidad. Jesús como el Cordero de Dios. Sé que muchos hemos escuchado esta frase, quizá en la iglesia, en lecturas o en canciones. Pero, ¿alguna vez nos hemos detenido a pensar qué significa realmente? ¿Por qué un cordero? ¿Qué tiene que ver este animalito con el Salvador del mundo? Bueno, prepárense porque hoy vamos a desentrañar este misterio juntos y les aseguro que al final veremos a Jesús con ojos renovados. Para empezar, viajemos un poco en el tiempo, al Antiguo Testamento. En la cultura hebrea, el cordero era un animal muy importante, no solo como fuente de alimento y lana, sino sobre todo en el ámbito espiritual. El cordero era el animal por excelencia para los sacrificios. Piensen en la historia de Abraham e Isaac. Cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, en el último momento le provee un carnero, un tipo de cordero, para que tome el lugar de Isaac. Ya desde ahí vemos una idea clave. Un inocente que muere en lugar de otro. Pero el momento más icónico es sin duda la Pascua judía, relatada en el libro del Éxodo. El pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto, y Dios iba a enviar la última plaga para liberar a su pueblo. La instrucción fue clara. Cada familia debía tomar un cordero sin defecto, sacrificarlo y untar su sangre en los postes de sus puertas. Esa noche, el ángel de la muerte pasaría por Egipto. Pero al ver la sangre del cordero en una casa, pasaría de largo, salvando a los primogénitos que estaban dentro. La sangre del cordero era la señal de salvación, de liberación y de protección. Este cordero pascual se convirtió en un recordatorio anual de cómo Dios los rescató de la esclavitud. Con este contexto en mente, avancemos ahora al Nuevo Testamento. Imaginen la escena. Juan el Bautista está junto al río Jordán, predicando y bautizando. De repente ve a Jesús acercándose y exclama una de las frases más potentes de toda la Biblia. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¡Wow! Detengámonos un momento aquí. Juan no dijo, aquí viene el gran maestro o el futuro rey. No, lo identifica como el Cordero de Dios. Para los judíos que lo escucharon, esta frase debió resonar con una fuerza increíble. Inmediatamente habrían pensado en el Cordero de la Pascua, en los sacrificios del templo. Juan estaba diciendo, en esencia, este es el sacrificio definitivo. Aquel que los corderos de la Pascua solo simbolizaban, ahora está aquí en persona. Estaba conectando todos los puntos, uniendo siglos de historia y profecía en una sola persona, Jesús. Pero, ¿qué significa que Él quita el pecado del mundo? Los sacrificios de corderos en el Antiguo Testamento eran temporales. Cubrían el pecado, pero no lo eliminaban para siempre. La gente tenía que seguir ofreciendo sacrificios año tras año. Eran como un recordatorio constante de la separación entre Dios y la humanidad a causa del pecado. Pero Jesús, como el Cordero de Dios, es diferente. Su sacrificio no es temporal, es eterno. No solo cubre el pecado, sino que lo quita, lo arranca de raíz. Pensemos en las características del Cordero de la Pascua. Tenía que ser sin defecto, perfecto. Esto nos habla de la naturaleza de Jesús. La Biblia nos dice que Él fue tentado en todo, pero nunca pecó. Era puro, inocente, sin mancha. Solo alguien perfecto podía pagar el precio por la imperfección de la humanidad. Un pecador no puede morir por otro pecador. Sería un pago sin valor. Pero Jesús, siendo Dios hecho hombre, vivió una vida perfecta y se ofreció voluntariamente. Isaías 53, uno de los pasajes más conmovedores del Antiguo Testamento, profetiza sobre esto cientos de años antes de que sucediera. Describe al siervo sufriente, diciendo: como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca. Esta imagen describe a la perfección la actitud de Jesús durante su pasión y crucifixión. No se defendió, no maldijo a sus verdugos. Soportó el sufrimiento en silencio, con una mansedumbre y una sumisión asombrosas, porque sabía que estaba cumpliendo un propósito divino.
estaba siendo nuestro Cordero. Cuando Jesús murió en la cruz, el velo del templo de Jerusalén, esa cortina gruesa que separaba el lugar santísimo del resto del templo, se rasgó en dos, de arriba a abajo. Este no fue un hecho casual. Simbolizaba que el camino hacia Dios estaba ahora abierto para todos. Ya no se necesitaban más sacrificios de animales. Ya no se necesitaba un sumo sacerdote que entrara una vez al año a la presencia de Dios. El sacrificio del Cordero de Dios, perfecto y definitivo, había pagado la deuda de una vez y para siempre. Su sangre derramada en la cruz no nos protege de un ángel de la muerte físico, sino de la muerte espiritual, de la separación eterna de Dios. Esta es la esencia del Evangelio. Es la buena noticia. No se trata de que nosotros tengamos que hacer suficientes cosas buenas para ganarnos el favor de Dios. Se trata de reconocer que somos imperfectos, que hemos pecado y que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Se trata de mirar a Jesús, el Cordero de Dios, y aceptar el regalo de su sacrificio. Su sangre nos limpia, nos perdona y nos reconcilia con el Padre. Ahora, la historia no termina en la cruz. Si el Cordero simplemente hubiera muerto, sería una historia trágica. Pero la Biblia nos muestra una imagen aún más poderosa en el libro de Apocalipsis. Allí, en el cielo, en el centro del trono de Dios, ¿a quién vemos? No vemos a un león rugiendo solamente, sino que Juan describe: vi en medio del trono a un cordero como inmolado que estaba en pie. Un cordero que había sido sacrificado pero que ahora está vivo, de pie, victorioso. Este cordero no es débil ni pasivo. Es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Es el cordero que vence, que juzga, que reina. La misma mansedumbre que lo llevó a la cruz se transforma en el poder supremo del universo. Es una paradoja increíble. La mayor muestra de poder fue su sacrificio, y su mayor victoria fue su resurrección. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros hoy, en nuestra vida diaria? Primero, significa que tenemos perdón. No importa qué hayas hecho, cuán lejos sientas que estás de Dios. La sangre del Cordero es suficiente para limpiarte y darte un nuevo comienzo. No tienes que vivir cargando con la culpa y la vergüenza. Puedes llevarle tus pecados a Jesús y Él los quita. Segundo, significa que tenemos acceso directo a Dios. Podemos orar, podemos hablar con Él como un hijo habla con su padre, sin miedo ni intermediarios, porque el velo se rasgó. Jesús nos abrió el camino. Tercero, significa que tenemos una esperanza segura. La imagen del Cordero en el trono nos asegura que el bien triunfará sobre el mal. A pesar del caos y el sufrimiento que vemos en el mundo, la historia ya tiene un final escrito, y es un final de victoria. El Cordero reinará para siempre, y todos los que han puesto su fe en Él estarán con Él. Y finalmente nos llama a vivir de una manera diferente. Si el Cordero de Dios se sacrificó por nosotros, ¿cómo no vamos a vivir nosotros para Él? Nos inspira a vivir con humildad, con amor sacrificial por los demás, buscando la paz y la reconciliación. Así que la próxima vez que escuches la frase Cordero de Dios, espero que no sea solo una frase religiosa más. Espero que veas la historia completa, el Cordero de la Pascua, la profecía de Isaías, la declaración de Juan el Bautista, el sacrificio en la cruz y el Cordero victorioso en el trono del cielo. Es la historia de un amor tan grande que se entregó a sí mismo para rescatarnos, limpiarnos y darnos vida eterna. Es el corazón del mensaje cristiano. Jesús es nuestro Cordero, nuestro Salvador y nuestro Rey victorioso. Gracias por acompañarme en este viaje profundo y revelador. Espero que esta reflexión te haya animado y te haya dado una nueva perspectiva sobre el sacrificio de Jesús. Nos vemos en el próximo video. Muchas bendiciones. ¿Alguna vez han escuchado hablar de la época dorada de Israel? Fue un tiempo de gloria, de poderío militar y prosperidad. Todo bajo el reinado de un solo hombre, el rey David. David no fue solo un héroe militar, cuyas hazañas resonaron más allá de sus fronteras, convirtiendo a Israel en una potencia mundial. También fue un monarca que dejó una huella imborrable en la historia de su pueblo. Pero como todas las épocas doradas, esta también comenzó a perder su brillo. Bajo el reinado de su hijo Salomón, con sus grandiosos proyectos de construcción, la luz empezó a opacarse, y con la división del reino entre Jeroboam y Roboam, la herrumbre se apoderó de lo que una vez fue una nación unida y fuerte. Sin embargo, el recuerdo de esos días de esplendor, de esa gloria pasada, permaneció vivo en la memoria del pueblo.
Imaginen vivir bajo la opresión del Imperio Romano. La nostalgia por un líder como David se convirtió en un clamor desesperado. La gente pedía a Dios un nuevo David, un Mesías que restaurara la antigua gloria de Israel y los liberara de sus opresores. Esta esperanza de un Mesías político no era solo un sueño nostálgico. Tenía raíces profundas en las profecías del Antiguo Testamento. Los Salmos, por ejemplo, son un tesoro de promesas. El Salmo 132 dice claramente: «El Señor le ha hecho a David un firme juramento que no revocará. A uno de tus propios descendientes lo pondré en tu trono». ¡Qué promesa tan poderosa! Y no se detiene ahí. El Salmo 89 lo refuerza, diciendo que su descendencia y su trono permanecerían para siempre, tan duraderos como el sol. Dios mismo juró por su santidad que no le mentiría a David. Esta esperanza no se limitaba a los salmos. Los profetas también hablaron de un futuro descendiente de David. Amós proclamó: «Cuando llegue el día, yo volveré a levantar el tabernáculo de David, que ahora está derribado». Estas esperanzas nacionales a veces ardían con fervor y otras veces parecían dormitar, dependiendo del grado de libertad política que Israel disfrutaba. Pero en los momentos de mayor crisis, en los tiempos de opresión, la llama de la esperanza se reavivaba. El pueblo anhelaba la restauración de ese tabernáculo caído de David. Y entonces, con la llegada de Jesús, todo cambió. La idea de que el Mesías real, el descendiente de David, finalmente había llegado, resurgió con una fuerza increíble. Para los autores del Nuevo Testamento, no fue una simple coincidencia que Jesús proviniera de la tribu de Judá, la tribu a la que Dios había prometido el cetro real. Era de la tribu de David, y de él vendría uno que traería un nuevo reino para Israel. Los escritores del Nuevo Testamento vieron en Jesús el cumplimiento claro y directo de todas esas esperanzas del Antiguo Testamento sobre un Mesías real. Por eso, la ascensión de Jesús ocupa un lugar tan central en sus escritos. Jesús es visto como el Hijo de David, aquel que no solo anuncia, sino que inaugura el reino de Dios. Sin embargo, la visión que el pueblo tenía de este reino era, en muchos casos, demasiado limitada. Hubo momentos en el ministerio de Jesús en que tuvo que huir de multitudes que querían coronarlo rey a la fuerza. ¿Por qué? Porque ellos imaginaban un reino terrenal, una victoria política inmediata. Querían un rey que los liberara de Roma, pero no estaban preparados para un rey que tuviera que sufrir y morir. La muchedumbre no tenía tiempo para un Mesías sufriente. Por eso Jesús se retiró de la gente en más de una ocasión y advirtió a sus discípulos que no declararan abiertamente que Él era el Mesías. No porque no lo fuera, sino porque la gente aún no entendía qué tipo de Mesías era. Él nunca negó su identidad. De hecho, cuando sus discípulos finalmente lo reconocieron, Jesús aceptó esa designación con una bendición. Este momento clave ocurrió en Cesarea de Filipo. Imaginen la escena. Jesús se vuelve hacia sus discípulos y les hace una pregunta directa: ¿quién dice la gente que soy yo? Los discípulos le cuentan los rumores, que si es Juan el Bautista resucitado, que si es el profeta Elías o Jeremías. Entonces Jesús les hace la pregunta más importante: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Fue Pedro quien, lleno de convicción, respondió: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». La respuesta de Jesús a esta confesión es fundamental para entender quién es Él. Jesús le dijo: «Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos». Con estas palabras, Jesús no solo confirmó que Pedro estaba en lo cierto, sino que reveló que esa comprensión no venía de la lógica humana, sino de una revelación divina. Dios mismo había quitado las escamas de los ojos de Pedro para que pudiera ver la verdadera identidad de Jesús. Pero incluso las convicciones más fuertes pueden flaquear. Pensemos en Juan el Bautista. Fue él quien, al ver a Jesús, exclamó: «Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Una declaración profética y poderosa. Sin embargo, más tarde, cuando Juan fue arrestado y encarcelado, su fe comenzó a tambalearse. Desde la oscuridad de su celda, envió a sus discípulos con una pregunta desgarradora para Jesús: ¿eres tú el que había de venir? ¿O debemos esperar a otro? La respuesta de Jesús es simplemente brillante. En lugar de un simple sí, les dijo a los mensajeros: «Vuelvan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados,
Los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncian las buenas noticias. Estas no eran palabras elegidas al azar. Jesús estaba citando directamente la profecía de Isaías 61, el mismo pasaje que había leído en la sinagoga de Nazaret al comienzo de su ministerio. Ese día, después de leer, el Espíritu del Señor está sobre mí, para proclamar buenas noticias a los pobres, libertad a los cautivos, vista a los ciegos. Jesús cerró el rollo y dijo: «Hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes». Así que su respuesta a Juan era, en esencia: díganle a Juan que vuelva a leer las profecías de Isaías. Ahí encontrará la respuesta a su pregunta. Jesús no era solo el hijo de David en un sentido político, sino el cumplimiento de todas las promesas mesiánicas. El que sana, el que libera y el que trae buenas noticias al mundo. Un rey, sí, pero de un reino mucho más grande y eterno. Gracias por acompañarme en este viaje a través de la historia y las escrituras. Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los conceptos más profundos y fascinantes de toda la Biblia, la figura del siervo sufriente. ¿Alguna vez te has preguntado cómo los primeros cristianos entendieron la misión de Jesús? ¿O por qué su muerte en la cruz fue vista no como una derrota, sino como la victoria definitiva? La clave para responder a estas preguntas se encuentra, sorprendentemente, en el Antiguo Testamento, en las palabras de un profeta que vivió cientos de años antes de Cristo. Hablamos del profeta Isaías. Su descripción del siervo del Señor es tan detallada y conmovedora que ha sido objeto de debate y asombro durante siglos. Cuando leemos el Nuevo Testamento, es imposible no notar la influencia de Isaías. De hecho, es el profeta más citado. Esto no es una coincidencia. Jesús mismo entendió su vida y ministerio a la luz de estas antiguas profecías. Recordarán cuando leyó en la sinagoga de Nazaret, aplicando un pasaje de Isaías a sí mismo, o cómo respondió a las dudas de Juan el Bautista citando las obras que el profeta dijo que el Mesías haría. Ahora bien, la identidad de este siervo en la mente original de Isaías ha generado mucha discusión. ¿Se refería a la nación de Israel en su conjunto? ¿Quizás al rey Ciro de Persia, un líder extranjero que liberó a los judíos? ¿O incluso a sí mismo? Aunque este debate académico es interesante, lo que es indiscutible es cómo los autores del Nuevo Testamento vieron en Jesús el cumplimiento perfecto y definitivo de esta figura profética. Para ellos no había duda, Jesús era el siervo sufriente prometido. Aunque las profecías de Isaías abarcan todo el ministerio de Jesús, desde sus milagros hasta su enseñanza, fue su sufrimiento y muerte lo que realmente hizo que los apóstoles y evangelistas volvieran una y otra vez a los escritos del profeta, especialmente a un capítulo que es verdaderamente asombroso, Isaías 53. Vamos a leer juntos algunos versículos de Isaías 53, porque suenan como el testimonio de alguien que estuvo al pie de la cruz. Dice así: creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. ¿Les suena familiar? Isaías describe a alguien sin la apariencia imponente que uno esperaría de un rey o un libertador. Alguien que no era popular, sino rechazado y menospreciado. Continúa diciendo: ciertamente él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Aquí es donde la profecía da un giro increíble. El sufrimiento del siervo no es por sus propias faltas. El texto es explícito. Dice que cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. La gente de su tiempo lo ve y piensa: debe haber hecho algo terrible para merecer este castigo de Dios. Pero el profeta revela la verdad oculta. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Detengámonos un momento para asimilar esto. Lo que Isaías está describiendo aquí es el corazón del Evangelio, el principio de la sustitución. Sí, el siervo inocente sufre en lugar de los culpables. Su castigo nos trae paz. Sus heridas nos traen sanación. Es una idea radical, un escándalo para muchos. El Mesías, el esperado rey, no vendría solo con poder y gloria, sino principalmente como un siervo que carga con el castigo por el pecado de su pueblo. El texto sigue con una imagen poderosa. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros.
Esta es la esencia de la solidaridad corporativa y la imputación, conceptos teológicos que vemos demostrados en la cruz. Uno muere por muchos. La culpa de la humanidad es puesta sobre este siervo. La descripción de su pasión es escalofriante por su precisión. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Como oveja, enmudeció ante su trasquilador. Piensen en el silencio de Jesús ante Pilato y Herodes. No se defendió, no maldijo a sus acusadores. Aceptó su destino en silencio, como un cordero sacrificial. La profecía incluso anticipa su muerte y sepultura. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Jesús fue crucificado entre dos ladrones y gracias a José de Arimatea, fue sepultado en una tumba nueva, escapando de una fosa común destinada a los criminales. Todo esto a pesar de su completa inocencia. Pero la historia no termina en la tumba. Aquí viene la parte más gloriosa. Isaías profetiza la vindicación y exaltación del siervo. Después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho. Mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. La muerte no tiene la última palabra. A través de su sacrificio, este siervo trae justificación. Es decir, pone a muchos en una relación correcta con Dios. Y Dios lo recompensa. Por lo tanto, dice el Señor a través de Isaías, le daré un puesto entre los grandes, porque derramó su vida hasta la muerte. Y fue contado entre los transgresores. Cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. ¿Ven la conexión? Su humillación es la causa directa de su exaltación. Su sufrimiento es la base de su gloria. Cualquier interpretación de la vida de Jesús que ignore o minimice este aspecto de su sufrimiento redentor, simplemente no le hace justicia al testimonio del Nuevo Testamento. Esta increíble confluencia del Rey de Israel y el siervo sufriente en una sola persona se ve de la manera más dramática en el libro de Apocalipsis. El apóstol Juan, exiliado en la isla de Patmos, tiene una visión celestial. Un ángel poderoso clama: ¿quién es digno de abrir el libro y de quitarle sus sellos? Este libro representa el plan soberano de Dios para la historia. Juan nos cuenta que buscó y no se encontró a nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que fuera digno. La desesperación lo invade y llora amargamente. El destino del universo parece estar en un punto muerto. Pero entonces un anciano lo consuela. No llores, pues el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido y puede abrir el libro. El león de Judá. Este es un título mesiánico de poder, realeza y conquista. Juan, lleno de expectación, se vuelve para ver a este majestuoso león triunfante. Pero lo que ve lo deja sin aliento. La ironía es absoluta y hermosa. En lugar de un león rugiente, Juan ve un cordero como inmolado, es decir, un cordero que parecía haber sido sacrificado, pero que ahora está de pie, vivo y en el centro del trono. Este cordero toma el rollo y todo el cielo estalla en adoración. Miles y miles de ángeles cantan a una voz: digno es el cordero inmolado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Aquí lo tenemos. La paradoja divina en su máxima expresión. El león y el cordero son la misma persona, Jesucristo. Él es el león porque primero fue el cordero. Venció no a pesar de su sufrimiento, sino a través de él. Su autoridad para reinar como rey proviene directamente de su sacrificio como siervo. El siervo sufriente es el rey soberano. Así que, la próxima vez que pienses en Jesús, recuerda esta doble imagen. Él no es solo el buen maestro o el sanador milagroso. Él es el siervo que cargó con nuestros pecados y el león que venció a la muerte. Es el cordero inmolado que ahora reina en gloria. Esta es la esencia del Evangelio, la buena noticia que transformó el mundo y que sigue ofreciendo esperanza y redención a todos nosotros hoy. Gracias por acompañarme en este viaje profundo a través de las Escrituras. Espero que te haya resultado tan fascinante como a mí. Nos vemos en el próximo video. ¿Alguna vez te has sentido perdido, sin rumbo, o quizás un poco solo en el camino de la vida? Es una sensación que todos conocemos. En esos momentos anhelamos una guía, alguien que nos cuide y nos muestre el camino correcto. Hoy vamos a hablar de una de las imágenes más reconfortantes y poderosas de la fe cristiana, Jesús como el buen pastor. Esta no es solo una bonita metáfora de la antigüedad.
Es una promesa profunda que resuena con nuestras necesidades más hondas. Piensa en un pastor. ¿Qué hace? No solo guía a sus ovejas, las protege de los peligros, las busca cuando se extravían, las alimenta, cura sus heridas y conoce a cada una por su nombre. Su vida está dedicada al bienestar de su rebaño. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, Jesús mismo se presenta con este título. Él dice: Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Esta declaración es revolucionaria. No dice que es un buen pastor, sino el buen pastor. Y la prueba definitiva de su amor y su compromiso es que está dispuesto a hacer el sacrificio máximo por nosotros, sus ovejas. Vamos a desglosar esto un poco. Primero, el buen pastor nos conoce personalmente. En un mundo donde a menudo nos sentimos como un número más, una cara en la multitud, Jesús nos dice: Yo conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Él conoce tus alegrías, tus miedos, tus sueños y tus luchas. No eres anónimo para Él. Esta relación personal es la base de todo. Él te llama por tu nombre. ¿Puedes imaginar la paz que eso trae? Saber que el Creador del universo te conoce íntimamente. Segundo, el buen pastor nos guía. La vida está llena de encrucijadas y decisiones difíciles. A menudo no sabemos qué camino tomar. El Salmo 23, que es quizás el poema más famoso sobre este tema, dice: El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma. Me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Jesús nos guía hacia lugares de paz, de provisión y de propósito. Su guía no siempre es el camino más fácil, pero siempre es el camino correcto, el que nos lleva a la vida en abundancia. Tercero, el buen pastor nos protege. El mundo puede ser un lugar peligroso, lleno de lobos que buscan devorarnos. La duda, el miedo, la desesperación, las tentaciones. Jesús nos advierte sobre estos peligros, pero también nos asegura su protección. Él se interpone entre nosotros y el peligro. A diferencia del asalariado que huye cuando ve venir al lobo porque las ovejas no le importan, el buen pastor se queda. Él lucha por nosotros. Su presencia es nuestro refugio seguro. Como dice el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infunden aliento. Esa vara y ese cayado no son solo para guiar, sino también para defender. Ahora pensemos en la parte más conmovedora de esta imagen, la oveja perdida. En la parábola que cuenta Jesús, el pastor tiene 100 ovejas y una se pierde. ¿Qué hace? ¿Se conforma con las 99 que están a salvo? No. Deja a las 99 en el redil y va en busca de la que se perdió hasta que la encuentra. Y cuando la encuentra, no la regaña ni la castiga. La pone sobre sus hombros, lleno de alegría, y celebra su regreso. Esta es una imagen poderosa de la gracia de Dios. No importa cuán lejos te hayas alejado, cuán perdido te sientas, el buen pastor nunca deja de buscarte. Su amor no se basa en nuestro buen comportamiento, sino en su carácter fiel. Él anhela traerte de vuelta a la seguridad y al calor de su rebaño. Si hoy te sientes como esa oveja perdida, quiero que sepas que el pastor te está buscando. Solo tienes que dejarte encontrar. Su voz te está llamando. Jesús dice: Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Cómo escuchamos su voz hoy? La escuchamos a través de su palabra, la Biblia. La escuchamos en la oración, en ese diálogo sincero con Él. La escuchamos en el consejo de otros creyentes sabios y en las circunstancias de nuestra vida, donde Él obra de maneras misteriosas pero reales. Aprender a discernir su voz entre todo el ruido del mundo es una de las aventuras más emocionantes de la fe. Es un proceso. Requiere práctica y un corazón dispuesto. Y aquí viene la parte del sacrificio. El buen pastor da su vida por las ovejas. Esto apunta directamente a la cruz. Jesús no solo arriesgó su vida, la entregó voluntariamente por nosotros. Él pagó el precio de nuestros errores, de nuestro pecado, para que pudiéramos ser reconciliados con Dios. Murió para que nosotros pudiéramos vivir. Este no es un amor pasivo, es un amor activo, sacrificial, que lo dio todo. Su resurrección es la prueba de que venció a la muerte, el último lobo, asegurando nuestra vida eterna junto a Él. Entonces, ¿qué significa para nosotros hoy vivir como ovejas del buen pastor?
Significa confiar en Él, incluso cuando no entendemos el camino. Significa seguir su dirección, aunque a veces nos lleve fuera de nuestra zona de confort. Significa descansar en su cuidado, sabiendo que Él tiene el control y que sus intenciones para nosotros son siempre buenas. Significa pertenecer a una comunidad, a un rebaño, donde nos cuidamos y animamos unos a otros. La vida cristiana no es un camino solitario. Somos parte de un rebaño global, la Iglesia, con Jesús como nuestro pastor principal. Nos necesitamos unos a otros para crecer, para mantenernos seguros y para cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. Así que, la próxima vez que te sientas ansioso por el futuro, abrumado por tus problemas o simplemente solo, recuerda la imagen del buen pastor. Cierra los ojos y visualízate como una de sus ovejas queridas. Siente cómo te levanta sobre sus hombros, cómo te guía a aguas tranquilas, cómo te protege con su cayado. Permite que su voz calme tus miedos y te llene de paz. La invitación de Jesús sigue abierta para todos. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el buen pastor que te conoce, te ama y dio su vida por ti. ¿Le permitirás ser tu pastor hoy? Gracias por acompañarnos en esta reflexión. Espero que esta imagen del buen pastor te traiga tanto consuelo y fortaleza como a mí. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga. Hoy vamos a explorar uno de los títulos más fascinantes y a menudo malinterpretados de Jesús: el Hijo del Hombre. ¿Están listos? Comencemos. En el siglo V, la Iglesia cristiana se enfrentaba a un gran debate. ¿Cómo definir a Jesús? La respuesta a la que llegaron fue vere homo, vere Deus, es decir, verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Esta fórmula buscaba capturar la esencia de sus dos naturalezas. En la Biblia encontramos títulos como Hijo de Dios e Hijo del Hombre, y es muy fácil pensar que uno se refiere a su divinidad y el otro a su humanidad. Pero ¿es realmente así de simple? La respuesta es no, y hoy descubriremos por qué. El título Hijo del Hombre es, en realidad, una pieza clave para entender a Jesús. Aparece 84 veces en el Nuevo Testamento, y aquí viene lo interesante. De esas 84 veces, 81 son pronunciadas por el propio Jesús para referirse a sí mismo. Era su título favorito. Esto nos dice mucho sobre la autenticidad de los evangelios. Si los primeros cristianos hubieran inventado la historia, no habrían puesto en boca de Jesús sus propios títulos preferidos, en lugar de uno que ellos mismos casi no usaban. Es una prueba poderosa de que los escritores bíblicos fueron fieles al Jesús histórico. Entonces, ¿por qué Jesús se llamaba a sí mismo Hijo del Hombre? Muchos piensan que era un gesto de humildad, una forma de identificarse con nosotros, los seres humanos. Y sí, hay algo de eso. Pero la historia de este título es mucho más profunda y poderosa de lo que parece a simple vista. Para entenderlo, tenemos que viajar al Antiguo Testamento, específicamente al libro de Daniel. En una visión profética, Daniel describe a una figura celestial, uno semejante a un hijo de hombre, que se presenta ante el anciano de días, es decir, ante Dios mismo. A esta figura se le entrega dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio, dice Daniel, es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Así que, cuando Jesús usaba este título, no estaba simplemente diciendo «soy humano», estaba evocando esta imagen de una figura celestial, trascendente y con autoridad divina, destinada a ser el juez supremo. Esta idea del Hijo del Hombre, como un ser celestial, está íntimamente ligada a la preexistencia de Jesús, la creencia de que existía antes de su nacimiento en Belén. Como él mismo dijo en el Evangelio de Juan, «Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo». Esto es el Hijo del Hombre. Él no era un simple ser celestial como un ángel, era algo más. El Nuevo Testamento lo describe con un lenguaje reservado exclusivamente para Dios. De hecho, si comparamos la descripción que hace Daniel de lo anciano de días con la visión que tiene Juan del Hijo del Hombre, en el Apocalipsis, las similitudes son asombrosas. Daniel describe a Dios con cabellos blancos como la lana y un trono de fuego, rodeado de millones que le sirven. Juan, en Apocalipsis, describe al Hijo del Hombre de manera muy parecida. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, sus ojos como llama de fuego, y a su alrededor, millones de ángeles cantando que es digno de todo poder y gloria. La conexión es innegable. El Hijo del Hombre es una figura de esplendor y poder divinos. Jesús demostró esta autoridad en su vida diaria. Cuando dijo, «El Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo», estaba reclamando señorío sobre la creación misma.
ya que el día de reposo fue instituido por el Creador. Y cuando afirmó, «El Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados», se atribuyó una prerrogativa que, para los judíos de su tiempo, pertenecía únicamente a Dios. Ellos entendieron perfectamente lo que estaba diciendo. De hecho, fue precisamente esta afirmación de su divinidad una de las razones por las que buscaron su muerte. Entonces, el título Hijo del Hombre es una paradoja increíble. Habla de un ser celestial que desciende del cielo para juzgar al mundo, el que vendrá en las nubes de gloria, pero al mismo tiempo es aquel que se encarna, que entra en nuestra humanidad. Es tanto el juez supremo como el siervo sufriente, el segundo Adán que viene a redimir a la humanidad. Es la perfecta unión del vere homo y el vere deus. La próxima vez que leas el Hijo del Hombre en los Evangelios, recuerda que no es solo un título de humildad. Es una declaración poderosa de quién es Jesús, el Rey Celestial que se hizo humano por nosotros. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento. Si te ha gustado este video y quieres aprender más, no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestro próximo contenido. Nos vemos en el siguiente video. Hoy vamos a explorar uno de los títulos más profundos y significativos dados a Jesús en el Nuevo Testamento, Señor. Después de Cristo, Señor es la designación más usada y es la piedra angular del primer credo cristiano. Jesús es Señor. Este título es, sin duda, el más elevado que se le confiere. Para algunas culturas, como la estadounidense, la idea de un señor puede sonar extraña. Imaginen a alguien visitando Filadelfia y viendo carteles de la Revolución Americana que dicen, «Aquí no servimos a ningún soberano». ¿Cómo puede una cultura así, que rechaza la monarquía, entender el concepto del reino de Dios y la soberanía de un señor? El concepto de señorío es ajeno a muchas mentalidades modernas, pero es precisamente lo que el Nuevo Testamento le atribuye a Jesús. Una autoridad soberana absoluta. La palabra griega para Señor es kurios. En la antigüedad, esta palabra tenía varios usos. El más común era como una forma de cortesía, similar a nuestro Señor o Don. Pero al igual que Sir en Inglaterra puede ser un título formal de nobleza, kurios también tenía significados más profundos. Un segundo uso era para designar a los dueños de esclavos. Los discípulos a menudo llaman a Jesús Maestro. Y el apóstol Pablo se presenta a sí mismo como un doulos, un esclavo de Jesucristo. No puede haber un esclavo, un doulos, sin un señor, un kurios. Pablo escribe, «Ustedes no son dueños de sí mismos, porque ustedes han sido comprados». El creyente es visto como una posesión de Jesús. Pero ojo, él no es un tirano. La gran ironía es que solo en esta esclavitud, a Cristo encontramos la verdadera libertad. Al entregarnos a su señorío, nos liberamos de las ataduras de este mundo. El tercer y más importante significado de kurios era su uso imperial. Se le otorgaba a alguien con soberanía absoluta. Pero quizás el aspecto más impactante es su conexión con el Antiguo Testamento. La traducción griega del Antiguo Testamento usaba kurios para traducir la palabra hebrea, Adonai, un título para Dios mismo. Cuando leemos la Biblia en español, a menudo vemos la palabra Señor. Pero hay una diferencia sutil cuando el texto original hebreo dice Yahvé, el nombre sagrado de Dios. Algunas traducciones lo escriben con mayúsculas, Señor. Cuando dice Adonai, que resalta el dominio de Dios, se escribe como Señor. Por ejemplo, el Salmo 8 dice, «Oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra». El hebreo original sería, «Oh Yahvé, Adonai nuestro». Y aquí viene lo fascinante. El Salmo 110, uno de los más citados en el Nuevo Testamento, dice, «Así dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha». Es decir, Yahvé le habla a Adonai. ¿Y quién es este Adonai que se sienta a la derecha de Dios? El Nuevo Testamento lo deja claro. Es Jesús. Al ascender al cielo, Jesús es exaltado a la derecha de Dios. Recibe la autoridad cósmica y se le confiere el título Adonai, el título que está sobre todo nombre. Cuando se le llama Señor de Señores, no queda ninguna duda de su soberanía suprema. Este título es tan central que incluso la palabra que usamos para iglesia, en muchos idiomas deriva de él. En inglés, church, en escocés, kirk, en holandés, kerk o en alemán, Kirche, todas provienen de la palabra griega kuriache, que significa los que pertenecen al kurios. Así que, literalmente, la iglesia es el pueblo que pertenece al Señor.
Ahora pensemos en esta intrigante afirmación de 1 Corintios 12:3. Nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Esto puede parecer confuso, porque Jesús mismo advirtió que muchos dirían, Señor, Señor, en el día del juicio, pero Él les dirá, nunca los conocí. Entonces, ¿cómo es que solo se puede decir por el Espíritu Santo? Una explicación es que se refiere a una confesión sincera, una que nace de una fe genuina que solo el Espíritu puede obrar en nosotros. Pero hay un contexto histórico aún más poderoso. En la época en que se escribió esto, los cristianos eran perseguidos por el Imperio Romano. La prueba de lealtad a Roma era una declaración pública. Kaiser Curios. César es Señor. Los cristianos se negaban a hacerlo. Estaban dispuestos a pagar impuestos y honrar al César. Pero el título supremo de Señor pertenecía únicamente a Jesús. Por eso, en lugar de la proclama imperial, ellos declaraban con valentía, Jesús o Curios. Jesús es Señor, sabiendo que esa confesión podría costarles la vida. Así que la frase nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo, podría referirse a la valentía sobrenatural dada por el Espíritu para hacer esa peligrosa declaración pública. Proclamar a Jesús como Señor no era solo una afirmación teológica, era un acto de lealtad total, una declaración política y espiritual que ponía a Cristo por encima de cualquier poder terrenal, incluso a riesgo de la propia vida. Reconocer a Jesús como Señor transforma todo. No es solo un título honorífico, es aceptar su autoridad, su soberanía y su amor redentor en cada área de nuestra vida. Es la confesión que nos define como su pueblo y nos da verdadera libertad. Nos vemos en el próximo video. ¿Alguna vez te has preguntado por qué a Jesús se le llama Emmanuel? No es solo un nombre bonito que suena bien en los villancicos. Es uno de los títulos más profundos y significativos que se le han dado, y encierra una promesa increíble para cada uno de nosotros. Hoy vamos a explorar juntos qué significa realmente Emmanuel, y por qué es una noticia tan maravillosa. Para entenderlo, tenemos que viajar en el tiempo, unos 700 años antes del nacimiento de Jesús, al libro del profeta Isaías. En un momento de gran crisis para el reino de Judá, cuando el rey Acaz y su pueblo estaban llenos de miedo por la amenaza de sus enemigos, Dios envió un mensaje a través de Isaías. Y este mensaje no era solo una palabra de aliento, era una señal poderosa. Isaías proclamó: Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esta profecía era una luz de esperanza en medio de la oscuridad. El nombre Emmanuel es hebreo y se traduce literalmente como Dios con nosotros. Imagina lo que eso significaba para un pueblo aterrorizado. Dios no los había abandonado, estaba con ellos. Avancemos ahora unos 700 años hasta el Nuevo Testamento, al Evangelio de Mateo. Un ángel se le aparece en sueños a José, quien estaba confundido y dolido al saber que su prometida, María, estaba embarazada. El ángel le dice que no tenga miedo de tomar a María como esposa, porque el niño que ella lleva fue concebido por el Espíritu Santo. Y luego, el ángel conecta directamente este evento con la antigua profecía. Le dice a José que María dará a luz un hijo, y que le pondrá por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y Mateo, el autor del Evangelio, añade una nota clave para que nadie se pierda el detalle. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahí está. La conexión es explícita. El nacimiento de Jesús no fue un evento aislado, fue el cumplimiento de una promesa hecha siglos atrás. Jesús es la encarnación de esa promesa. Él es Emmanuel, Él es Dios, literalmente con nosotros. Pero, ¿qué significa eso en la práctica? No es solo una idea teológica abstracta. Significa que el Dios infinito, el creador del universo, no se quedó en un cielo lejano y distante. Decidió hacerse uno de nosotros. Se vistió de piel y hueso. Nació como un bebé vulnerable, sintió hambre, sed, cansancio, alegría y tristeza. Lloró, rió, caminó por caminos polvorientos y se relacionó con gente común y corriente. Al vivir como un ser humano, Jesús nos mostró de manera perfecta cómo es Dios. Si querías saber si a Dios le importan los que sufren, solo tenías que ver a Jesús sanando a los enfermos y consolando a los afligidos. Si te preguntabas si Dios perdona, solo tenías que escuchar a Jesús decir: tus pecados te son perdonados. Jesús es el rostro humano de Dios. Emmanuel significa que Dios entiende nuestras luchas. Hebreos 4:15.
Nos dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús sabe lo que es enfrentar la tentación, el dolor, la traición y la soledad. Cuando le hablamos de nuestros problemas, no le estamos contando algo que no entienda. Él ha estado ahí. Él es un Dios que empatiza. Además, Dios con nosotros no es algo que solo ocurrió hace 2000 años en Palestina. La promesa de Emanuel se extiende a través de toda la historia y llega hasta nosotros hoy. Antes de ascender al cielo, las últimas palabras de Jesús a sus discípulos fueron una renovación de esta promesa. En Mateo 28:20, Él dice: «Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». Esta es una de las afirmaciones más reconfortantes de toda la Biblia. Jesús no nos dejó solos. A través de su Espíritu Santo, Él está presente en la vida de cada persona que cree en Él. No importa lo que estés pasando, no estás solo. En tus momentos de mayor alegría, Él está ahí para celebrar contigo. En tus días más oscuros, de ansiedad o desesperación, Él está ahí para sostenerte. En la confusión, Él es tu guía. En la debilidad, Él es tu fuerza. Piensa en los momentos más solitarios de tu vida. Quizás una enfermedad, la pérdida de un ser querido, un fracaso profesional o una profunda sensación de no encajar. En esos momentos, la verdad de Emanuel puede cambiarlo todo. No es solo un sentimiento de que alguien te acompaña, es la realidad de que el Dios del universo está contigo, habitando en ti y caminando a tu lado. El nombre Emanuel nos desafía a vivir de manera diferente. Si realmente creemos que Dios está con nosotros, ¿cómo cambiaría eso nuestras decisiones diarias? Quizás seríamos más valientes al enfrentar nuestros miedos, sabiendo que no los enfrentamos solos. Quizás seríamos más generosos y compasivos con los demás, reflejando al Dios que está con nosotros y también con ellos. Quizás viviríamos con más esperanza y menos ansiedad por el futuro, confiando en que aquel que prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo cumplirá su palabra. La historia de Jesús no termina con su nacimiento en un pesebre. Su vida, muerte y resurrección fueron el plan definitivo para restaurar nuestra relación con Dios. A través de su sacrificio en la cruz, Él pagó el precio de nuestros pecados, abriendo el camino para que podamos estar con Dios para siempre. Emanuel no es solo Dios con nosotros por un tiempo, es la promesa de Dios con nosotros por toda la eternidad. El libro de Apocalipsis nos da un vistazo de ese futuro glorioso, donde la promesa de Emanuel alcanza su cumplimiento final. Leemos: «He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios». Desde la profecía en Isaías pasando por el nacimiento en Belén hasta la promesa final en Apocalipsis, toda la Biblia cuenta una gran historia. La historia de un Dios que nos ama tanto que hizo todo lo posible para estar con nosotros. Así que la próxima vez que escuches el nombre Emanuel, recuerda lo que realmente significa. No es solo un nombre, es una declaración de la naturaleza de Dios, un ancla para nuestra alma y la mayor fuente de esperanza que podemos tener. Es la promesa de que, sin importar quién eres, dónde estás o qué has hecho, no estás solo. Dios está contigo. Gracias por acompañarnos en esta reflexión. Si este mensaje te ha tocado, te invito a compartirlo con alguien que necesite recordar esta maravillosa verdad. Y no olvides suscribirte para más contenido que explora las profundidades de la fe. Nos vemos en el próximo video. Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a profundizar en uno de los títulos más importantes y debatidos de Jesús: el Hijo de Dios. ¿Qué significa realmente? ¿Es una metáfora o una declaración literal sobre su divinidad? Acompáñenme en este viaje teológico para descubrirlo. El Nuevo Testamento nos cuenta momentos extraordinarios en los que la voz de Dios se escuchó desde el cielo. Curiosamente, cuando esto sucedía, a menudo era para hacer una declaración poderosa sobre Jesús. Pensemos en el bautismo de Jesús. Mateo nos narra que los cielos se abrieron y una voz dijo: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». Imaginen la majestuosidad de ese momento. Dios Padre, rompiendo el silencio celestial para presentar a su Hijo al mundo. No fue un evento aislado. Más adelante, en el monte de la Transfiguración, la historia se repite. Mientras Pedro, Jacobo y Juan observaban a Jesús glorificado junto a Moisés y Elías, una nube los cubrió y la voz del Padre resonó de nuevo: «Este es mi Hijo amado, escúchenlo». No solo afirma su identidad, sino que nos da una instrucción clara: prestar atención a Jesús, seguir sus palabras. Así que, desde el cielo mismo se confirma que el título principal de Jesús es Hijo de Dios.
Pero, como pueden imaginar, este título no ha estado libre de controversia. De hecho, ha sido el centro de intensos debates a lo largo de la historia de la Iglesia. Uno de los más significativos ocurrió en el siglo IV, con un movimiento llamado arrianismo, liderado por un presbítero llamado Arrio. Arrio observó pasajes bíblicos que describen a Jesús como el primogénito de toda la creación, o el unigénito del Padre. A partir de ahí, desarrolló una idea que sacudió los cimientos del cristianismo. Su lógica era: si Jesús fue engendrado o es el primogénito, entonces tuvo que tener un principio. Y si tuvo un principio, no puede ser eterno como Dios. Por lo tanto, concluía Arrio, Jesús debía ser un ser creado, aunque muy exaltado, pero no Dios en esencia. Desde la perspectiva de Arrio, llamar a Jesús Dios era una forma de blasfemia, porque significaba adorar a una criatura en lugar de al Creador. Esta idea, la de negar la plena deidad de Jesús, no se quedó en el siglo IV. Hoy en día vemos ecos de este debate en las conversaciones entre cristianos y grupos como los Testigos de Jehová o los Mormones, quienes, aunque tienen una visión elevada de Jesús, no lo reconocen como Dios en el mismo sentido que el Padre. La controversia arriana fue tan grande que provocó la convocatoria de uno de los concilios más importantes de la historia, el Concilio de Nicea en el año 325. Líderes de toda la cristiandad se reunieron para debatir y definir la naturaleza de Cristo. De este concilio surgió el famoso Credo Niceno, un documento que ha definido la fe cristiana ortodoxa durante siglos. Y aquí es donde encontramos una respuesta fascinante y profunda al desafío de Arrio. El Credo Niceno utiliza una frase que, a primera vista, podría parecer contradictoria, especialmente para la mentalidad griega de la época. Afirma que Jesús es engendrado, no creado. ¿Qué significa esto? Para los griegos, engendrar implicaba un comienzo, así que la frase parecía un sinsentido. Pero la Iglesia no estaba inventando una idea ilógica. Estaba siendo profundamente fiel al testimonio de las Escrituras. Vamos a desglosarlo. Cuando la Biblia llama a Jesús unigénito, utiliza la palabra griega monogenes. Mono significa único y genes se relaciona con género o clase. Así que monogenes no se refiere tanto a un inicio en el tiempo, sino a ser único en su clase, el único de su tipo. Jesús es el Hijo de Dios de una manera que nadie más lo es. Es una relación exclusiva y eterna con el Padre. Por eso, los padres de la Iglesia en Nicea hablaron de una generación eterna. Es una forma de decir que la filiación de Jesús no es un evento que ocurrió en un punto del tiempo, como nuestra concesione. Es una relación eterna que define quién es Él. Él siempre ha sido el Hijo, así como el Padre siempre ha sido el Padre. No hubo un momento en que el Padre existiera y el Hijo no. Así, la frase engendrado, no creado, establece una distinción crucial. Todo lo demás en el universo fue creado de la nada. Pero el Hijo no fue creado. Él emana eternamente del Padre, compartiendo la misma esencia divina. Es de la misma sustancia que el Padre, como también afirma el credo. Además, el título de Hijo, en el contexto bíblico, va más allá de la biología y se adentra en la intimidad y la obediencia. Ser un hijo de Dios en la Biblia significa estar en una relación única de sumisión amorosa y obediencia a la voluntad del Padre. Jesús es el ejemplo perfecto de esto. Él mismo dijo: «Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió». Su filiación es la manifestación de una obediencia perfecta y un amor profundo. ¿Y qué hay del término primogénito? En la cultura judía, el primogénito no solo era el primero en nacer, sino que tenía un estatus de preeminencia, herencia y autoridad sobre sus hermanos. Cuando Colosenses llama a Jesús el primogénito de toda la creación, no está diciendo que fue el primer ser creado. Está afirmando su supremacía y autoridad sobre todo lo que existe. Él es el heredero y señor de toda la creación. Así que, cuando juntamos todas estas piezas, vemos que el Concilio de Nicea no estaba jugando con las palabras. Estaba utilizando un lenguaje preciso, aunque paradójico, para ser fiel a la revelación bíblica. Jesús es el Hijo eterno de Dios, único en su clase, no una criatura, sino el Creador junto con el Padre y el Espíritu Santo. Es una verdad profunda, misteriosa y central para nuestra fe. Entender que Jesús es verdaderamente Dios nos permite adorarlo sin reservas, confiar plenamente en su sacrificio por nuestros pecados y seguirlo como el Señor de todo. Muchas gracias por haberme acompañado en esta reflexión. Nos vemos en el próximo video. ¡Que Dios te bendiga! Have you ever heard Jesus called the Word? In Greek, that's logos. This title, though not used very often in the New Testament,
became incredibly important for early Christians trying to understand who Jesus is. It's the star of the show in the opening of John's Gospel. In the beginning was the Word, Logos, and the Word was with God, and the Word was God. For the first few centuries of the Church, this concept was the main lens through which theologians developed their understanding of Christ. Why was this one word so influential? Because Logos wasn't a new term. It was already packed with meaning in Greek philosophy. On a simple level, Logos just means word or thought, but it is also the root of our word logic, and the ology, in words like theology or biology. A philosopher, Gordon H. Clark, even suggested translating John 1:1 as, "In the beginning was logic, and logic was with God, and logic was God, and logic became flesh." Now that might sound a bit cold, reducing Jesus to a rational principle. But Clark was getting at something profound. He was highlighting the inherent coherence, order, and consistency within God Himself. God expresses this principle of order through His Word, Christ, who is Himself orderly and consistent. This idea connects the Christian view of the Logos with a concept that ancient Greek philosophers had been wrestling with for centuries. The ancient Greeks were obsessed with finding a unifying principle for the universe. They saw so much diversity and chaos and desperately sought something that would make sense of it all. Thinkers like Heraclitus spoke of a logos as the underlying principle of an ever-changing reality. The Stoics, whom the Apostle Paul debated, had a similar idea. They believed everything was made of a divine fire they called logos spermatikos, the seed-bearing word that creates life and harmony. For them, every person had a tiny spark of this divine fire. But in all these Greek philosophies, the logos was always an impersonal, abstract force, never a person. So when the Apostle John looked at the historical person of Jesus and called him the Logos, it was like dropping a theological bombshell. First, he declared that the Logos was not an abstract principle but a person. This was a radical departure from Greek thought. For John, the ultimate reality behind the universe wasn't an it, but a he. The second shock for the Greek mind was the idea that this Logos became flesh. The Greeks generally saw the spiritual world as good and the physical material world as flawed or even evil. The thought that a divine principle, let alone God, would take on a human body was repulsive to them. It was the ultimate stumbling block. But John, inspired by the Holy Spirit, saw in the man Jesus the personal, eternal power that holds the entire cosmos together. This concept, more than any other, highlights the full cosmic deity of Christ. He isn't just a great teacher, he is the creative force behind heaven and earth, the ultimate reality. John doesn't just say the Logos is with God, he says the Logos is God. You can't get a clearer statement of Christ's divinity in all of Scripture. Some modern groups try to get around this by changing the translation. They might say, the Word was all God, or was like God. But the Greek grammar doesn't support that. To suggest Jesus was a God would turn the fiercely monotheistic Bible into a polytheistic text, which makes no sense. The simple, direct grammar in the original Greek, God was the Word, is a clear identification of Jesus with deity. This brings up a fascinating point. John says the Word was with God and was God. He is both distinct from God and identified with God. It's passages like this that led the early church to develop the doctrine of the Trinity. There is a sense in which Christ is the same as God the Father, yet He is also distinct. They are one being, yet distinct in personality and role. The word John uses for with is also very specific. In Greek there are a few words for with, but John chooses pros, which implies the most intimate kind of relationship, a face-to-face connection. He's saying that from all eternity, the Logos, the Son, existed in a deep, intimate, face-to-face relationship with the Father. They are one in being and one in their perfect relationship. The climax of John's prologue comes when he writes, "And the Word became flesh and dwelt among us." The word for dwelt literally means He pitched His tent among us. Just as God's presence was with Israel in the tabernacle, the tent of meeting. Now God's presence is with us in the person of Jesus. He is the mind of God in flesh and blood, living among us. And when He appeared, John says, "We have seen His glory." As he puts it, in Him was life, and that life was the light of all mankind. Jesus is not just a concept, He is the living, breathing embodiment of God's truth, glory, and life, revealed for all of us to see. Thank you so much for joining me on this deep dive into the meaning of the Logos.
Hoy vamos a sumergirnos en una de las facetas más fascinantes y a menudo menos exploradas de Jesús, su rol como rabino. Cuando leemos los evangelios, vemos que la gente constantemente se dirige a él como rabí o maestro. Pero, ¿qué significaba realmente este título en el contexto del judaísmo del primer siglo? ¿Era Jesús un rabino como los demás de su tiempo? Acompáñenme en este viaje para descubrir la profunda verdad detrás de Jesús, el gran rabí. Para empezar, es crucial entender qué era un rabino en aquella época. La palabra rabí en hebreo significa literalmente mi grande o mi maestro. No era un título formal como lo es hoy en día, con una ordenación oficial. En el siglo I, un rabino era un maestro respetado de la Torá, la ley judía. Era alguien que había estudiado profundamente las escrituras y que atraía a un grupo de discípulos, o talmidim en hebreo, que lo seguían para aprender no solo sus enseñanzas, sino también su forma de vida. El objetivo de un discípulo era llegar a ser como su maestro en todos los aspectos. Cuando miramos a Jesús, vemos que encaja perfectamente en este molde, pero al mismo tiempo lo trasciende por completo. Jesús tuvo un grupo de discípulos que lo dejaron todo para seguirle. Viajaban con él, escuchaban sus enseñanzas en sinagogas, en las laderas de las montañas y a orillas del mar. Aprendían de sus parábolas y eran testigos de sus milagros. Esta dinámica de maestro-discípulo era muy común en el judaísmo de la época. Las enseñanzas de Jesús estaban profundamente arraigadas en las escrituras hebreas, lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento. Constantemente citaba la ley y los profetas. Por ejemplo, en el Sermón del Monte, Jesús no anula la ley, sino que la lleva a su máxima expresión. Dice: no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Luego profundiza en mandamientos como no matarás o no cometerás adulterio, llevándolos al nivel del corazón, al tratar la ira y la lujuria. Esta forma de interpretar y expandir la Torá era característica de los grandes maestros judíos. Además, Jesús utilizaba métodos de enseñanza muy rabínicos. Las parábolas, por ejemplo, eran una herramienta pedagógica común. Eran historias sencillas de la vida cotidiana que contenían verdades espirituales profundas, diseñadas para hacer pensar a la gente y revelar misterios a quienes tenían oídos para oír. La parábola del sembrador, la del hijo pródigo o la del buen samaritano son ejemplos magistrales de este método. También le encantaba enseñar a través de preguntas, desafiando a sus oyentes y a sus oponentes a examinar sus propias creencias. Sin embargo, había algo en Jesús que lo diferenciaba radicalmente de los demás rabinos. Cuando otros maestros enseñaban, solían citar a rabinos anteriores para respaldar sus argumentos. Decían cosas como: el rabino Hillel enseñó esto, o como dijo el rabino Shammai. Era una enseñanza basada en la tradición y la autoridad de otros. Pero Jesús no hacía eso. Él enseñaba con una autoridad propia y directa. Decía: han oído que fue dicho, pero yo les digo. Esta afirmación era asombrosa, casi escandalosa para sus oyentes. No estaba simplemente interpretando la ley, estaba hablando como el autor de la ley. La gente se daba cuenta de esta diferencia. El Evangelio de Marcos nos dice que al final del Sermón del Monte, la gente se admiraba de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Esta era una autoridad que no provenía de una escuela rabínica, sino directamente de Dios. De hecho, él afirmaba ser uno con el Padre. Otro aspecto único era la relación que pedía a sus discípulos. Mientras que otros rabinos esperaban que sus discípulos se convirtieran en maestros por derecho propio, fundando sus propias escuelas, Jesús llamó a sus seguidores a ser sus discípulos para siempre. El objetivo no era que Pedro o Juan se convirtieran en rabinos como Jesús, sino que permanecieran en él, que su vida fluyera a través de ellos. El llamado no era solo a imitar su vida, sino a recibir su vida. Es una diferencia fundamental. Les dijo: permanezcan en mí y yo en ustedes. Ningún otro rabino habría hecho una afirmación tan audaz. Además, el contenido central de su mensaje era él mismo. Mientras otros rabinos enseñaban sobre la Torá o el reino de Dios como conceptos, Jesús se presentaba como el cumplimiento de la Torá y la encarnación del reino de Dios. Decía: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el pan de vida. Su enseñanza no era sobre un camino hacia Dios. Él era el camino. No enseñaba simplemente la verdad. Él era la verdad. Su persona era inseparable de su mensaje. Entonces, ¿fue Jesús un rabino? Sí,
en el sentido de que fue un maestro judío del primer siglo que enseñó las Escrituras, usó métodos rabínicos y tuvo discípulos. Este contexto es vital para entenderlo correctamente. Verlo como un rabino nos ayuda a apreciar la riqueza de sus enseñanzas y a conectarlo con su pueblo y su historia. Pero al mismo tiempo, fue infinitamente más que un rabino. Fue un rabino que perdonaba pecados, algo que solo Dios puede hacer. Fue un maestro que calmaba tormentas con una palabra y sanaba a los enfermos con un toque. Fue un rabino que afirmó tener autoridad sobre el sábado, el día sagrado. Y lo más importante, fue un rabino que conquistó la muerte, resucitando al tercer día. Los mismos discípulos que lo llamaron Rabí al principio, después de su resurrección, lo llamaron Señor y Dios. Tomás, al ver sus heridas, no dijo «mi Rabí», sino «Señor mío y Dios mío». Su identidad trascendió la de cualquier maestro terrenal. Entender a Jesús como el Rabí definitivo nos abre una nueva perspectiva sobre nuestra propia fe. Ser su seguidor hoy significa ser su talmid, su discípulo. Significa no solo aprender sus enseñanzas, sino buscar vivir como Él vivió. Significa escuchar su voz con la misma autoridad con la que la escucharon sus primeros seguidores. Significa entender que su mensaje no es solo un conjunto de reglas morales, sino una invitación a una relación personal con Él, el Maestro que es también nuestro Salvador y Señor. La próxima vez que leas los Evangelios y escuches a alguien llamar a Jesús Rabí, recuerda todo lo que ese título implicaba. Recuerda al Maestro brillante, al intérprete profundo de las Escrituras, pero sobre todo, recuerda al que enseñó con una autoridad sin igual porque no era un simple mensajero de Dios. Era y es Dios mismo hecho hombre, el Verbo hecho carne que habitó entre nosotros, nuestro gran y único Maestro. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Déjanos un comentario con tus pensamientos sobre Jesús como Rabí. Nos vemos en el próximo video. Jesús tiene muchos títulos importantes. Se le llama Rabí, el segundo Adán, el mediador, pero ningún título describe su obra tan completamente como el de Salvador. Los primeros creyentes lo sabían bien. ¿Conocen la historia del símbolo del pez? No era solo un dibujo, era una señal secreta, un acróstico. Las letras de la palabra griega para pez, ichthys, significaban Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. Así de central era esta idea desde el principio. El nombre mismo de Jesús que Dios le dio cuando era un bebé lo confirma. Jesús significa el Señor salva o aquel por quien el Señor salva. Así que desde su nacimiento su nombre ya proclamaba su misión salvadora. Todos sus otros títulos como Logos, Mesías o Hijo del Hombre, realmente lo que hacen es señalar por qué Él estaba calificado para ser nuestro Salvador. Solo Él tenía las credenciales para ofrecer expiación, para vencer a la muerte y para reconciliarnos con Dios. Y aquí es donde todo esto deja de ser una simple lección de historia o teología y se convierte en algo profundamente personal. Es el punto donde pasamos de la investigación académica a la vulnerabilidad de nuestra propia vida. Podemos debatir sin fin sobre religión, filosofía, ética o política. Son temas fascinantes, sin duda, pero al final del día cada uno de nosotros tiene que enfrentarse a una pregunta muy directa y personal. ¿Qué hago con mi pecado? Seamos honestos. Que tú y yo pecamos es una verdad innegable. Solo las personas más deshonestas consigo mismas lo negarían. Pecamos. Nos hacemos daño unos a otros. Y con nuestras acciones ofendemos la santidad de Dios. Ante este lío tan tremendo, ¿qué esperanza tenemos? Podríamos intentar varias salidas. Podemos negar que pecamos, o incluso negar la existencia de Dios. Podríamos decir que no somos responsables de nuestras acciones, o podríamos inventarnos un Dios a nuestra medida, uno que perdona a todo el mundo sin importar si hay arrepentimiento o no. Pero todas estas son soluciones falsas, son autoengaños que no resuelven el problema de raíz. La verdad es que solo hay uno que califica como Salvador. Solo Jesús tiene la capacidad de resolver nuestro dilema más profundo y abismal. Solo Él tiene el poder sobre la vida y la muerte. Los títulos de Jesús nos dicen quién es Él. Pero dentro de esos títulos se esconde un tesoro de información sobre lo que Él ha hecho por nosotros. Su persona, quién es, y su obra, lo que hizo, se unen de una manera increíble en el gran drama de la vida. Ahora vamos a adentrarnos en la cronología de su vida. Vamos a explorar esos momentos clave, esos episodios donde su persona y su obra se fusionaron perfectamente dentro del plan divino y humano de redención. Pensemos en su nacimiento. No fue un accidente, fue el cumplimiento de profecías antiguas. El Verbo, el Logos, se hizo carne. El eterno Hijo de Dios entró en la historia humana como un bebé vulnerable. Este acto de humildad ya nos habla de su carácter como Salvador.
No vino con poder y gloria terrenal, sino en humildad, para identificarse con nosotros en nuestra debilidad. Luego, su vida y ministerio público. Sus enseñanzas no eran solo palabras bonitas, eran palabras de vida que mostraban el camino hacia Dios. Sus milagros no eran meros espectáculos de poder. Cada sanación, cada acto de liberación, era una pequeña muestra, un adelanto de su obra salvadora definitiva. Cuando sanaba a un leproso, no solo limpiaba su piel, sino que lo restauraba a la comunidad, mostrando el poder de Dios para limpiar y restaurar lo que el pecado ha dañado. Cuando alimentó a los 5,000, no solo llenó estómagos vacíos, sino que se reveló como el pan de vida, el único que puede satisfacer nuestra hambre espiritual más profunda. Cada milagro era una señal que apuntaba a una realidad espiritual más grande. Que Él es el Salvador que ha venido a rescatarnos de la enfermedad del pecado y de la muerte espiritual. Y sus títulos cobraron vida en sus acciones, como el buen pastor buscó a la oveja perdida, como la luz del mundo iluminó la oscuridad de la ignorancia y el pecado, como el Mesías, el ungido, cumplió la misión que el Padre le había encomendado. Pero el punto culminante, donde su persona y su obra convergen de la manera más poderosa, es en la cruz. En la cruz, el Hijo de Dios sin pecado se hizo pecado por nosotros. El mediador perfecto se interpuso entre un Dios santo y una humanidad pecadora. El Cordero de Dios fue sacrificado para quitar el pecado del mundo. Ahí, en ese acto de amor supremo, es donde el título de Salvador adquiere su significado más pleno y profundo. Él tomó sobre sí el castigo que merecíamos. Sufrió la separación de Dios para que nosotros pudiéramos ser reconciliados con Él. En la cruz, la justicia y la misericordia de Dios se encontraron. Y la historia no termina ahí. Su resurrección es la prueba definitiva de su victoria. Al resucitar de entre los muertos, demostró su poder sobre el pecado y la muerte. Triunfó sobre nuestro mayor enemigo. La resurrección es el sello de aprobación de Dios sobre la obra salvadora de Jesús. Confirma que su sacrificio fue aceptado y que Él es, en verdad, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Por eso, cuando nos enfrentamos a esa pregunta personal, ¿qué hago con mi pecado?, la respuesta no se encuentra en nuestras propias fuerzas, ni en filosofías complejas, ni en negaciones. La respuesta se encuentra en una persona, Jesús. Él es el único que tiene las credenciales, el único que tiene el poder, el único que ofrece una solución real a nuestro problema más profundo. Su vida, su muerte y su resurrección no son solo eventos históricos, son la invitación de Dios para cada uno de nosotros. Una invitación a dejar de luchar por nuestra cuenta y a confiar en el único que puede salvarnos. Una invitación a experimentar el perdón, la reconciliación y la nueva vida que solo Él puede dar. Los títulos de Jesús no son meras etiquetas honoríficas. Son descripciones de su trabajo. Son promesas de lo que Él puede hacer en nuestras vidas. Él es el Salvador, nuestro Salvador. Y entender esto cambia absolutamente todo. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si te ha parecido interesante, no olvides suscribirte para más contenido como este. Hasta la próxima.